Capítulo 61. Pum. 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 Los cañones del gran galeón de Rubén escupieron fuego. Los proyectiles que volaban describiendo parábolas cayeron sobre los corsarios franceses. Están locos estos tipos. Disparar cañones después de ver nuestra bandera. Normalmente cuando un barco mercante se encontraba con piratas no atacaba, aunque fuera para suplicar por sus vidas. Pero del galeón siguieron volando proyectiles sin descanso. La precisión de los cañones enemigos es bastante alta. De cualquier manera son cañones pequeños. Como vamos a capturar ese galeón, no se preocupen por los daños y acérquense dispersándose. Como Jeffrey, el almirante del corsario inglés hundido en medio del Atlántico, Caumano también codiciaba el gran galeón. Y era natural, ya que en esta época los grandes galeones solo se producían en España y Venecia, y su cantidad era limitada. Además, como los galeones casi nunca navegaban solos, esta oportunidad podría no volver a presentarse en su vida. Entendido. Continúen avanzando. Pero la resistencia del oponente era más feroz de lo esperado. Las naves auxiliares están tan dañadas que es difícil avanzar. Antes de que Caumano pudiera responder, se escuchó un estruendo gigantesco. ¡Cuahagan! El mástil de vela latina está dañado. ¡Cuajijisic! Poco después se escuchó el sonido de madera rompiéndose y el mástil golpeó la cubierta superior. Escapen. Debido al mástil caído, la cubierta se convirtió en un campo de batalla. ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Sálvenme! Eran piratas que habían recibido nombramiento oficial como corsarios franceses y solo habían realizado masacres unilaterales hasta ahora. Al encontrarse en la posición de víctimas, fueron devorados por el terror. ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuyan! Mientras tanto, los proyectiles enemigos siguieron volando sin descanso. Gritos de dolor pidiendo salvación se extendían por todas partes cuando de repente se escuchó un disparo. ¡Pam! Aunque el sonido absoluto sería menor que el de los cañones, como había ocurrido cerca, sonó mucho más fuerte en sus oídos. Quien hizo el disparo fue el almirante Caumano. Oigan, hijos de perra. Recuperen la compostura. A diferencia de estos que solo habían hecho masacres unilaterales, Caumano había navegado en numerosos barcos mercantes empezando desde barcos pesqueros, cruzando varias veces el umbral de la muerte. Sabía que el momento en que se dejaran consumir por el terror sería el fin. Cuiden a los heridos y revisen las armas. Con la calma del almirante, los piratas recuperaron la serenidad y comenzaron el mantenimiento. Compañeros muertos o heridos, barco destruido. En el lugar donde desapareció el terror, se llenó de sed de sangre. Almirante. ¿No podemos responder también con cañones? Queremos matar a todos esos bastardos. Caumano tenía el mismo pensamiento. Pero él era el almirante. Nuestros barcos tienen grandes daños ahora. En este estado no pueden navegar en mar abierto. Tenemos que capturar el galeón. Ah, aguanten un poco más. Después de subir al barco enemigo masacren a gusto. Primero díganle a los tipos en las naves auxiliares que vengan aquí en botes pequeños. Sin importar cuán buena fuera la precisión, eran solo cañones pequeños. Las naves auxiliares que eran carabelas no sabía, pero la nave insignia era una carraca mucho más grande y resistente. A esta distancia podían llegar antes de hundirse. Rubén observaba los movimientos del enemigo junto con Marco y preguntó. Abuelo, parece estar tremendamente destrozado, ¿realmente se puede reparar y usar? Sin importar cuánto conocimiento moderno tuviera Rubén, no podía superar a un artesano en información detallada. ¿No dijiste que solo navegarías por aquí cerca siguiendo la costa hasta Santo Domingo? Sí. Es así, pero ¿se puede reparar incluso con tanto daño? El propósito de las naves capturadas era transportar suministros desde Santo Domingo. La nueva ciudad que construiría aún no tenía puerto, así que las grandes naves de los transportistas de la península no podían descargar. Si solo es para seguir la costa y viajar un día de distancia, se puede reparar sin problemas a menos que la quilla esté completamente partida. No se preocupe. Entiendo. Como ya terminé de revisar, por favor baje al camarote y descanse. Pueon. Pueon. Mientras tanto, los cañones en cubierta siguieron escupiendo fuego sin descanso.
Las 3 naves auxiliares se detuvieron en su lugar, pero la carraca que era la nave insignia siguió acercándose después de embarcar a todos los marineros que estaban en las naves auxiliares. Señor Rubén. La nave insignia enemiga se acercó a menos de 300 brazas. Una braza es la longitud de una persona con los brazos extendidos, aproximadamente 1 braza son cerca de 1,7 metros. Es decir, la distancia con la nave enemiga era aproximadamente 500 metros. ¿Cuántas tropas enemigas cree que hay? Son más que los piratas ingleses que encontramos antes. Será difícil manejarlos con mosquetes. Sería mejor abandonar el barco y usar cañones medianos para hundirlos antes de que se acerquen más. Si hubieran venido en botes pequeños como el ejército inglés anterior no habría importado, pero el enemigo vino en una carraca. Podían aprovechar el largo alcance de los mosquetes para atacar por sorpresa al principio, pero era imposible terminar la batalla solo con eso. Podían cubrirse fácilmente. Pero Rubén quería capturar esa carraca. Primero detenga el fuego de cañones y deje que se enfríen los cañones. ¿No es momento de atacar aunque sea un poco más? Usaré un nuevo proyectil. Será muy efectivo, así que haga mantenimiento por ahora. Después de enviar a Evers, poco después de Denby los esclavos vinieron cargando cajas de madera. Ve a distribuir esto a los artilleros. Entendido. Denby inmediatamente comenzó a distribuir los proyectiles. Clink, clink. Los artilleros que recibieron los proyectiles estaban confundidos. Y era natural, porque los proyectiles eran de cuero, no de metal. Rubén se dirigió a los artilleros con expresión perpleja. Deben estar muy confundidos porque los proyectiles son de cuero. No tengo tiempo para explicar largamente, pero solo sepan que son muy efectivos para matar enemigos. Sí, entendido. ¿Pero los disparamos como los proyectiles normales? No, cuando disparen estos tienen que hacer tiro dirigido como disparar mosquetes. Primero bajen los cañones y carguen los proyectiles. El proyectil que Rubén había hecho era la primera metralla, Grapesot, que apareció a principios del siglo XVII. Como está hecho de cuero el poder letal será irregular, pero será suficiente para capturar unos cientos de piratas. El alcance también será 2 o 3 veces el de los mosquetes. En los tiempos modernos la Convención de Ginebra prohibió el uso de armas inhumanas como la metralla. Pero aún no era la época de haber firmado la Convención de Ginebra, y si se trataba de inhumanidad, los piratas habían empezado primero. A ver si sobreviven. Si sobreviven al bautismo de metralla, los contrataré como pintores. Acercándose al galeón reparando el barco dañado, en cierto momento el bombardeo se detuvo. Reporten qué situación es. Parece que están reabasteciendo proyectiles. Cuando la distancia se acortaba era lo más peligroso. Tenían que recibir proyectiles directamente. Pero en esta situación los enemigos detuvieron el fuego, así que era una oportunidad perfecta. El cielo nos ayuda. Como no sabemos cuándo volverán a disparar, sigan avanzando preparándose para el impacto. Ahora la distancia con el galeón era de 200 metros. Se podía ver claramente hasta cuando el artillero encendía la pólvora. Cañones encendidos. Abandonaremos a los idiotas que caigan al mar, así que prepárense para el impacto por su cuenta. Era imposible hundir el barco con solo cañones pequeños mientras avanzaban 200 metros. Kaumanu confió en su experiencia y juicio y se lanzó. Y, en realidad era un juicio racional. Si su enemigo hubiera usado armas ordinarias. ¡Pueron! Al sonido de la pólvora de los cañones explotando, los piratas se agarraron fuertemente a las estructuras del barco. Si caían al mar por el impacto, sería literalmente una muerte de perro. Así, con ojos llenos de rencor confirmando hacia dónde volaban los proyectiles de los cañones, ocurrió algo increíble. ¿No se descompuso el proyectil que volaba en numerosos fragmentos pequeños? Pubeobeobeobeoc. Cientos, miles de bolas de hierro contenidas en cuero perforaron los cuerpos de los piratas y las estructuras de la nave. Ah. Gek, geok. ¿Por qué? ¿Por qué hay agujeros en el cuerpo? Pubeobeobeobeoc. Conforme continuaba el bautismo de balas, aumentaban los piratas que morían escupiendo sangre llenos de dolor. ¿Qué es esto? Incluso Kaumanu, curtido como pirata, era un espectáculo terrible que veía por primera vez en su vida.
Si existiera el fin del mundo, no sería algo así. Entonces alguien jaló a Kaumanu. Primero póngase a cubierto. Pueon. Pubeobeobeobeok. Mientras Kaumanu se ponía a cubierto, el bautismo de balas siguió continuando. La cubierta estaba empapada con marineros muertos por las balas y la sangre que habían derramado. Pero Kaumanu bajó al casco manteniendo su cuerpo lo más bajo posible para evitar las balas. Junto con el alivio de estar vivo, llegó el dolor al antebrazo rozado por una bala. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué arma está usando el enemigo? Yo tampoco lo sé bien. Parece ser un cañón, pero lo que volaba parecían balas de mosquete. Como la metralla aún no existía, era natural que no supieran. Los marineros, ¿cuántos quedan? Los que se refugiaron en el camarote no llegan a 20. Excepto por unos pocos que estaban en el camarote desde el principio, la mayoría resultó herida. ¿Qué rayo caído del cielo es esto? Si otra persona le hubiera contado que vivió esta situación, le habría gritado que no mintiera. Pero como lo confirmó con sus propios ojos, no podía negarlo. Pueon. Uyaak. Ua, weo, weo, weok. Al sonido del camión explotando, todos los que estaban en el camarote temblaron de miedo. Algunos incluso tenían dificultades respiratorias. Después de eso siguieron los sonidos de cañones y balas incrustándose. Pero ya no se escuchaban los lamentos llenos de dolor de los marineros. Los marineros que estaban en cubierta habían sido aniquilados por el arma diabólica del enemigo. ¿No sería mejor rendirse? Entonces otro marinero se enojó como fuego. Loco, masacramos el barco comercial español y crees que nos dejarán vivir. Entonces sigamos luchando contra esa arma absurda. Eso no, pero... ¿Entonces qué propones? Sería mejor escapar en botes pequeños. Si de alguna manera llegamos a tierra podemos escapar a las montañas con los tipos que dejamos. El plan sonaba plausible, pero para bajar los botes pequeños tenían que subir a la cubierta donde las balas caían como lluvia. ¿Vas a bajar tú los botes pequeños? ¿También vas a bloquear las balas mientras subimos? ¿Por qué lo haría yo solo? Tenemos que hacerlo juntos. Mierda. Como no podemos hacer eso, digo que nos rindamos. Y aunque subamos a los botes pequeños, el sol está bien arriba, los enemigos no son idiotas para dejarnos ir. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos rendimos podemos morir torturados. Basta. Con las palabras de Kaumanu, los marineros se callaron. Primero uno sale con bandera blanca para rendirse y hace contacto con ellos. Si nos tratan como prisioneros y contactamos con la familia y el país natal para pagar rescate, puede haber esperanza de vivir. Para Kaumanu era la alternativa más realista. Aunque era un noble menor, no matarían a alguien que tenía, aunque fuera débilmente, sangre de la familia Rohan. Pero el problema era quién haría contacto con el enemigo. Naturalmente, como nadie quería serlo, todos evitaron los ojos de Kaumanu. Kaumanu tampoco desconocía sus sentimientos. Por eso puso condiciones. Al tipo que vaya como emisario lo sacaré primero con mi dinero personal antes de que el país natal pague el rescate. Y después le prometo el puesto de capitán en mi flota. Era una propuesta suficientemente atractiva. De cualquier manera, si falla todos moriremos, iré yo. Bien, definitivamente cumpliré la promesa. Ve y vuelve. Después de escuchar la promesa de Kaumanu, colgó una vela de repuesto sin usar en un palo y subió a cubierta. Capítulo 62. Los proyectiles de cuero que Rubén entregó. Los artilleros se preguntaban si realmente se dispararían correctamente. ¿No se quemará o explotará el cuero cuando explote la pólvora? Era extraño, pero como era una orden, la siguieron por ahora. Fuego. Después de encender la pólvora y un momento después. Pueon. El proyectil de cuero disparado naturalmente no pudo mantener su giro. Pero las numerosas bolas de hierro dentro volaron dispersándose a tremenda velocidad. Y se escucharon los gritos desgarradores de los enemigos. Giordano también vio eso y no pudo cerrar la boca. Aunque no había participado directamente en guerra, él también había experimentado las guerras de Enrique II. Pero nunca había visto un arma tan absurda como esta. ¿Qué es esta cosa tan terrible? Aunque Rubén había aumentado dramáticamente el alcance y precisión de cañones y mosquetes, eso hasta cierto punto era mejorar lo existente.
Pero el método de este proyectil de cuero era algo que nunca había oído ni visto. Señor Rubén. ¿Qué es esto exactamente? Es algo llamado metralla, una cosa muy aterradora. No es solo aterrador. Con esto parece que podríamos enfrentar al enemigo sin importar cuántos sean. Sin embargo, la metralla no era omnipotente. Si no es una situación como la actual, es un poco difícil disparar. ¿Qué tipo de situación es como la actual? Una situación donde no hay aliados alrededor en absoluto. Como no sabemos hacia dónde volarán las bolas de hierro dentro del cuero, no se puede usar en combate confuso. Ah, así sería. Era el mejor arma en combates locales pequeños, pero no se podía usar en enfrentamientos a gran escala. Mientras conversaba con Giordano, la metralla siguió matando piratas franceses. Aunque era una escena bastante cruel, para sobrevivir tenía que acostumbrarse. En el momento en que tuviera un corazón débil, las espadas y balas podrían dirigirse hacia él en cualquier momento. Aún así sería problemático masacrar a todos. Sin embargo, tampoco era una situación donde pudiera ir con suavidad. El barco enemigo seguía acercándose montando el viento. Entonces vio a un grupo ponerse a cubierto. Oh, ¿es el comando? Con ese número de personal sería suficiente para pintar. Rubén, que confirmó a los que se habían refugiado con seguridad, observó la batalla con mente un poco más tranquila. El bombardeo continuó por un buen rato. Y cuando no quedaron piratas moviéndose en cubierta, Giordano le preguntó a Rubén. Parece que la cubierta está despejada. ¿Qué haremos? Ahora pongan soldados de mosquete en espera. Oh, alguien está saliendo a cubierta. Antes de que Giordano gritara, los soldados ya habían terminado de prepararse para disparar. Pero nadie disparó. Porque tenía una bandera blanca hecha torpemente. Rubén confirmó la bandera blanca y gritó. ¡Alto! Ahora era momento de hacer una entrevista en serio. El que vino a hacer un acuerdo con Rubén tenía aspecto tan feroz que si lo hubiera encontrado en la calle habría querido evitarlo. Pero tal vez porque numerosos mosquetes lo estaban apuntando, tenía una expresión completamente servil. Habló en español torpe. Hola. Soy Watchmouth. Como era el tipo que quería matarlo, Rubén respondió bruscamente. No hables español que no sirve, hazlo en francés. Yo también sé. Aunque el tipo joven como un puerro le hablaba informalmente, Watchmouth no sintió extrañeza. Sí, sí. Entiendo. Antes que eso, los mosquetes un poco. ¿En qué confío para el tipo que quería matarme? Va a matarlo. Imposible. No, nosotros solo pensábamos robar la carga. Ah, hay algo que vi en el camino y este bastardo está mintiendo desde el principio. ¿Seguimos luchando? ¿Los hundo con barco y todo? Rubén ya había confirmado el naufragio lleno de cadáveres en el camino. Por las circunstancias, la probabilidad de que estos fueran los culpables era muy alta. En su corazón quería ahogar a todos, pero los dejaba vivir porque podía necesitarlos. Lo siento. Nunca, realmente nunca volveremos a hacer eso. Si lo hacen de nuevo, entonces todos mueren. Entonces, ¿por qué viniste? Nuestro almirante propuso negociación. Dijo que pagaría rescate si nos perdona la vida. ¿Qué rescate ni qué nada? ¿Quién hay que les pague rescate? Nuestro almirante es miembro de la familia Rohan. La familia Rohan de Francia era una familia que Rubén conocía bien. Rohan, como estamos en 1569, ¿sería Charles III de Lorraine el jefe? Era uno de los fuertes partidarios de la Iglesia Católica dentro de Francia. Aún así será una rama lateral con poca sangre mezclada. ¿Cómo lo supo? ¿Qué le faltaría a la familia Rohan para venir hasta aquí a hacer piratería? Estaría cómodo en la corte francesa o en su territorio. El duque de Lorena probablemente ni siquiera conoce la cara de su almirante, ¿verdad? Aún así, si pidiera rescate no lo ignoraría. Aunque era lejano, era una rama lateral y almirante de corsarios franceses. Aún así, daría una respuesta formal y ofrecería una pequeña cantidad. El dinero era mejor cuanto más hubiera, pero más que dinero pequeño necesitaba esclavos reales que se envenenarían con plomo en lugar de sus subordinados. No. El almirante pagará incluso con dinero personal. El dinero personal ya me lo habrán robado todo esta vez, así que aunque tenga dinero, ¿cuánto podría tener?
El dinero no, trabajen como esclavos bajo mis órdenes por 10 años. Entonces los dejaré ir. ¿Eh? ¿Realmente con eso está bien? La piratería era naturalmente un crimen muy grave. Vida de esclavos por 10 años eran condiciones relativamente generosas. No soy salvaje como ustedes. Si hacen bien el trabajo que les asigne, no los golpearé y les daré comida a tiempo. Por supuesto tendrán que usar grilletes. El almirante probablemente también aceptará. Con estas condiciones tenía algo que decirle al almirante. Y ustedes robaron nuestro barco comercial español hace unos días, ¿verdad? Sí, lo siento. Definitivamente compensaremos eso. Eso resuélvanlo por separado. Los 10 años de esclavitud son el precio por atacarme. Después de hacer pintura de plomo rojo durante 10 años y pintarla, incluso con suerte de vivir no sería estar vivo. Más bien envidiarían a los tipos que murieron cómodamente por la metralla. Por supuesto, los piratas no podían saber ese hecho. Sí, sí. Por supuesto. De cualquier manera, les doy 30 minutos, así que determinen el número de personal y vengan el almirante y tú. Si no vienen, entenderé que rechazaron y reanudaré el ataque. En entendido. Aunque fue fuerte, Rubén necesitaba desesperadamente esclavos para explotar. 30 minutos después, Kaumanu se trasladó al galeón de Rubén junto con Watsmouth. Esta vez también numerosos mosquetes apuntaban a los dos. Soy Kaumanu. Soy Rubén. Viniste porque aceptaste mi propuesta, ¿verdad? Sí. Bueno, como dicen que tienes sangre de la familia Rohan mezclada, si haces bien el trabajo que te asigne, te trataré como noble. Por supuesto, tú también tendrás que usar grilletes. Gracias. Obedeceré. Era dudoso si podría sobrevivir 10 años al envenenamiento crónico por plomo, pero mientras estuviera vivo pensaba tratarlo bien y darle buena comida. No podía garantizar cuándo conseguiría esclavos así de nuevo, y aunque los consiguiera, eran talentos que les enseñarían. Entonces, ¿cuántos están vivos de su lado? Como decidió darle trato de noble, le habló de usted. Por supuesto, el tono siguió igual. Personal en buen estado somos 17 incluyéndome y hay numerosos heridos. En tierra quedan 10. ¿Cuál es el estado de armamento del personal en tierra? Como son principalmente heridos, no está muy bien. Con eso probablemente ya se encargaron. ¿Eh? Incluso los españoles reconocían la habilidad de combate de los caribes. Como no fue un enfrentamiento frontal sino que atacaron infiltrándose con superioridad numérica, habría terminado limpiamente. Rubén ignoró la pregunta de Kaumanu y le dijo a Watsmouth. Oye, war lo que sea. Watsmouth. Entendí, está bien. Tú, ve con los tipos que están bien, den sepultura a los marineros muertos y vengan uno por uno lentamente. Si 17 personas se unían para atacar, alguien podría salir herido, así que pensaba que cuando viniera uno le pondría grilletes y recibiría al siguiente. Además de los 17 hay algunos heridos. ¿Y qué quieres? ¿Que yo trate hasta a los heridos? No tenía la bondad de tratar a los tipos que se habían herido tratando de matarlo, y si sus heridas empeoraban o morían se convertirían en foco de gérmenes. Incluso por la seguridad suya y de sus subordinados, no tenía intención de subirlos al barco. Y 17 tipos eran suficientes para pintar. No. Los ahogaré sin que sufran. Haz lo que quieras. Rubén envió a Watsmouth y le dijo a Kaumanu. Y lo que debe quedar claro es que trabajar como esclavo 10 años es el precio por atacarme. Por atacar el barco comercial español tendrán que recibir castigo por separado después. Sí, entiendo. No sabía si podría recibir perdón, pero primero era aguantar 10 años. ¿Por qué exactamente mataron a todos los marineros en el barco comercial? No parecía que hubieran resistido especialmente. Lo hicimos porque temíamos que se conociera nuestro propósito. ¿Qué hay que conocer o no? De cualquier manera era para ganar dinero con piratería, ¿verdad? ¿Hay algún otro propósito además de eso? Eso es orden de Su Majestad el Rey de Francia, así que es difícil decirlo. Cuando Kaumanu dejó las palabras a medias, Demba se adelantó. Amo. Parece que al esclavo le falta educación. Si me da tiempo por un momento, haré que responda inmediatamente a las preguntas del amo de ahora en adelante. Rubén sonrió y le dijo a Kaumanu. ¿Así que eso dice? ¿No dijo que me trataría como noble?
Ey, ¿cómo es que solo escucha lo que quiere escuchar? Claramente dije que lo trataría si hace bien el trabajo que le asigné. Ahora le asigné el trabajo de responder, ¿no? Revelar la orden secreta del rey a otro país era un crimen grave, pero solo se podía recibir castigo si estaba vivo. Y cuando regresara a tierra habría nativos capturados como prisioneros, así que saldría al investigar. Nos ordenaron secuestrar nativos de la Española. Buscando nativos llegamos cerca de Santo Domingo. Si no hubiera sido orden real, no habrían venido cerca de Santo Domingo lleno de naves españolas. Naturalmente tampoco habrían conocido a Rubén. ¿Por qué Su Majestad el Rey de Francia habría ordenado secuestrar nativos? Eso no lo sé. Es verdad. ¿No hay nada que pueda imaginar? Sí, como es la primera vez que recibo orden de secuestrar nativos, no tengo idea. Por supuesto, Rubén podía imaginar la razón. Solo quería escuchar una respuesta definitiva. Francia hizo colonia del oeste de la Española en el siglo XVII. Parece que ya estaban haciendo trabajo submarino desde entonces. Parecía que tendría que prepararse más completamente contra corsarios ingleses y franceses. Entonces, capturaron algunos. Capturamos unos 300. ¿Qué? ¿Son taínos? ¿O caribes? Lo siento. No conozco hasta ese detalle. Rubén le dijo a Giordano. Padre, por favor diga algo simple en los dos idiomas. Entendido. Kaumanu, escucha bien la voz del padre y dime en qué idioma hablaban los nativos. Cuando Giordano habló en taíno y caribe sucesivamente, Kaumanu respondió. El último idioma que habló. ¿Sí? ¿Los capturaron por aquí cerca? Sí. Los capturamos por aquí cerca. ¿Dónde están ahora? Están atados en el fondeadero. Ah, tengo que ir rápido. Rubén se levantó de su asiento y dijo. Demba. Dile a ese guar lo que sea que se apure y venga. Sí, entendido. Cuando Demba gritó para que Watchmouth pudiera escuchar, su movimiento se aceleró. Mientras Rubén estaba poniendo grilletes en los pies de los piratas, Taraku había eliminado a los piratas en tierra y estaba conversando con prisioneros nativos caribes. ¿Eres el jefe? Sí. Las heridas son graves. ¿Te envío cómodamente de vuelta a la tierra? La tribu guerrera caribe tenía la costumbre de dar eutanasia a quienes tenían heridas irrecuperables o enfermedades. Para ellos era una ceremonia muy noble, más allá de simplemente aliviar el dolor. Antes de eso, tengo una petición. El jefe moribundo exhaló con dificultad y dijo. ¿Qué? Tú eres fuerte. Taraku miró a los 5 piratas franceses que había capturado como prisioneros y dijo. Así es. Estos tipos no son rivales para mí. Nuestra tribu, ahora, ya no tiene guerreros. Me gustaría que tú nos lideres. Eso no es algo que yo pueda decidir. Tendremos que hacer consejo. Si acaso otros se niegan, solo devuélvenos a nuestro territorio original. Eso puedo hacerlo. Gracias, ahora hazlo cómodamente. Te lo pido. Cuando la espada de Taraku se clavó en su corazón, otro miembro de la tribu gritó. Señor Taraku. La nave del señor Rubén se está acercando. Capítulo 63. Como la profundidad del agua en la costa era poco profunda, Rubén se trasladó a la carabela junto con las tropas de élite. Ya había confirmado con el telescopio que el grupo de Taraku había resuelto la situación, pero todos siguieron a Rubén armados. Porque todos los nativos que Kaumanu había capturado como prisioneros habían sido liberados. Taraku recibió a Rubén cuando llegó a tierra. Señor Rubén. Capturé prisioneros, 5. Buen trabajo. ¿Liberó a los nativos? Así es. Señor Rubén decide. ¿Decidir qué? Es decir, es complicado, padre traduce. Como era difícil explicar la situación actual con el español limitado, comenzó a explicar a Giordano en Caribe. Los nativos miraron con curiosidad a Giordano, que siendo blanco hablaba fluidamente su idioma. Giordano conversó largo rato con Taraku y luego le dijo a Rubén. Los nativos que están aquí decidieron seguir al señor Rubén como jefe. ¿Eh? Pero yo ni siquiera sé quiénes son. No era malo que aumentara la mano de obra, pero solo cuando Rubén pudiera controlarlos. Aunque no se veían muchos hombres jóvenes, el número era de más de 300 personas a simple vista.
Si estos se unían y se rebelaran, el problema se volvería serio. Estos son nativos caribes que viven en esta zona. Pero dicen que vinieron blancos y los atacaron con armas que hacían ruidos ensordecedores, secuestrando a todos los miembros de la tribu. Bueno, debe ser obra de Kaumanu. En esa situación el jefe resultó gravemente herido y Taraku le dio una muerte honorable. Dicen que para los caribes es una ceremonia muy sagrada. Rubén miró con expresión tranquila al hombre de mediana edad que yacía muerto sangrando. Esa persona. Sí, así es. Por eso le pidió a Taraku que liderara a su tribu, y Taraku dijo que lo aceptaría si el señor Rubén lo permitía. Si yo me niego, entonces decidieron enviarlos de vuelta de donde vivían originalmente. Siguiendo las palabras de Giordano, Taraku continuó. Señor Rubén. Estos murieron luchando, así que no hay muchos hombres. Si señor Rubén no los acepta, morirán por otras tribus. No entenderán para nada nuestra cultura, no habrá problema aunque los acoja. Aunque España gobernaba la española, su influencia solo llegaba a una pequeña parte del este. Por eso en el oeste residían muchos nativos sin relación con España. Al avanzar hacia el oeste, naturalmente pensaba que se encontraría con ellos. Solo pensaba mantener distancia y darles comida mientras extraía información, pero esto es problemático. No había previsto en absoluto que las cosas se desarrollaran de esta manera. La comida se podía conseguir cuanto fuera, pero estos no tenían dónde vivir. Incluso solo con el personal original planeaba vivir en el barco antes de construir casas. No había espacio para acomodar a más de 300 personas adicionales ni aunque lo mataran. Bueno, preguntemos. ¿Dónde vivían originalmente estas personas? Como Taraku había conversado con los nativos mientras esperaba a Rubén, la respuesta llegó inmediatamente. Un poco hacia arriba de aquí, cerca de Maraoco viven. ¿Maraoco? Lugar donde fluye agua grande. Donde nació primera madre de nuestros miembros de tribu. Agua grande significaba río. Pero si era al norte de aquí, era el río Ocoa, destino de Rubén. Oh, ¿hay asentamientos allí? Entonces no tengo que preocuparme por la vivienda inmediatamente. Si no había preocupación por vivienda, valía la pena intentar asimilar a estos lentamente. Entiendo. Como se está oscureciendo, descansemos hoy y mañana nos movamos al asentamiento de los nativos. Como era una época sin farolas, moverse de noche era peligroso en sí mismo. Los nativos conocerían el camino, pero también era una situación donde aún no podía confiar completamente en ellos. Con las palabras de Rubén, los esclavos comenzaron a preparar tiendas. Esa noche, Rubén llamó a Giordano y Taraku a su tienda para una reunión. La tienda de Rubén era una tienda grande a diferencia de las demás. Por supuesto no se comparaba con las que usaban la realeza y nobles para actividades al aire libre, pero al menos era suficientemente lujosa para pasar la noche en esta zona inexplorada. Giordano echó un vistazo a la tienda de Rubén una vez y luego abrió la boca. ¿Qué piensa hacer con esos nativos? Por ahora recibirlos. Cuando dice por ahora, ellos no conocen para nada nuestra cultura. Pero tampoco puedo adaptarme a ellos. Probablemente sea así. Taraku miró con expresión preocupada. ¿Qué diría Rubén? Taraku quería proteger a la tribu de aquel a quien había dado una muerte honorable. Por eso, primero los tendré bajo mis órdenes durante un año y después tomaré la decisión final. Por supuesto, la decisión la tomarán ellos. Parece una buena idea. Un año era tiempo suficiente para que Rubén construyera no solo casas para sus subordinados, sino también la mayoría de las instalaciones básicas. En ese momento, si los nativos querían irse, pensaba encontrar un nuevo territorio donde pudieran vivir y enviarlos. A Taraku también le gustó la opinión de Rubén. Señor Rubén. Muy buena idea. Taraku va a informarles. Todavía no, todavía no. Taraku tiene que transmitirles algo. Tal vez hasta tenga que persuadirlos. ¿Qué? Si quieren estar conmigo, definitivamente tienen que vacunarse contra la viruela. Eso yo los convenzo. Él mismo y todos los nativos que vinieron de la reducción se habían vacunado contra la viruela. Contrario a las preocupaciones, nadie tuvo problemas, así que pensaba recomendárselo a los nativos caribes. Y capturé algunos prisioneros en la batalla naval esta vez, ¿sabes? Con las palabras de Rubén, Taraku gritó completamente emocionado. Esclavos.
Los usamos como esclavos prisioneros. Déjemelo a Tarakú. Señor Rubén, no podrán ni mirarlo a los ojos. Eso es un poco. Como eran tipos que se envenenarían con plomo en lugar de sus subordinados, no tenía intención de lastimarlos. Pero como tampoco podía explicar el plan para convencerlo, se las arregló vagamente. Es que, como tengo que usarlos como esclavos durante 10 años y luego enviarlos de vuelta, excepto cuando trabajen los haré descansar bien y les daré buena comida. Tarakú puso expresión decepcionada, pero accedió a las palabras de Rubén. Si señor Rubén dice eso, obedezco. Sí, gracias. Y por favor evite que los nativos que fueron capturados como prisioneros los lastimen. Ellos caribes como Tarakú. Jefe señor Rubén, si ordena, obedecen. Aunque hubiera órdenes de Rubén, los piratas franceses eran enemigos que habían matado a sus familias. Pensaba hacer que se vieran lo menos posible. Tarakú, por favor, transmite bien el mensaje. Y como la vacuna contra la viruela es mejor cuanto antes la reciban, tráelos inmediatamente después de terminar de hablar. El período de incubación de la viruela era de 1 semana a 15 días. Algunos de los nativos ya podrían estar infectados, así que tenía que tomar medidas lo más rápido posible. El movimiento comenzó inmediatamente cuando salió el sol al día siguiente. Como la condición física de los nativos había disminuido por la vida de prisioneros, y de cualquier manera tenía que llevarse los barcos, subió a todos en las naves y navegó hacia el norte siguiendo la costa. Rubén se reunió con algunos de los pocos hombres entre los nativos que habían sido capturados como prisioneros. Padre, por favor ayude con la traducción. Sí, diga. A diferencia de Tarakú, no sabían español en absoluto, así que necesitaba traducción. ¿El río llamado Maraoco, la parte alta es esa montaña? Pregúnteles si han visto montones de piedras rojizas o pardas allí. Lo que Rubén preguntó eran las características de la bauxita, materia prima del aluminio. Aunque conocía aproximadamente la ubicación de las minas según el mapa, encontrarlas solo con eso no era fácil. La cordillera central que Rubén tenía que buscar tenía un área de 19,500 kilómetros cuadrados. Era similar al tamaño de la provincia de Gangwon, Seúl e Incheon de Corea del Sur combinados. Además, en la cordillera central estaba incluso el monte Duarte de 3,098 metros. Rubén esperó la traducción de Giordano con esperanza de escuchar buenas respuestas de los ancianos. Dicen que lo conocen. Pero dicen que es un lugar que consideran ominoso y evitan acercarse. Perfecto. De cualquier manera no pensaba hacer que ellos, compuestos por ancianos, niños y mujeres, hicieran minería. Solo tenía que indicar la ubicación y pensaba hacer que lo hicieran los esclavos, niños y nativos que vinieron de Santo Domingo. Entonces pregúnteles también sobre montones de piedras negras, rojas, pardas, gris plateado, pardo rojizo, verde azulado y verdes. Estas eran características de minerales de hierro como magnetita y hematita, y minerales de cobre como malaquita y azurita, níquel y minerales de cromo. Giordano conversó con los ancianos y dijo: Dicen que también conocen esos. Y como el señor Rubén se convirtió en jefe, dicen que también le dirán la ubicación del oro y la plata. Se había olvidado de algo importante por preguntar sobre los minerales necesarios para hacer instalaciones básicas inmediatamente. Cierto. Oro. Era algo absolutamente necesario para reportar a la Casa Real Española que había hecho una exploración exitosa. Viendo que se sorprende por el oro, parece que el señor Rubén también es humano después de todo. Yo también soy humano. No piense cosas raras. De cualquier manera, dígales que llevemos bien en el futuro. Rubén había planeado generosamente 3 meses para encontrar minerales. Pero gracias a estos podía ahorrar tiempo. Estos también dicen que por favor cuente con ellos. Dicen que los salvó y el jefe anterior lo nombró como jefe, así que lo seguirán. Dicen que si saben algo, se lo dirán todo. ¿Sí? Entonces preguntemos sobre agricultura primero. Pregúnteles qué cultivos plantaron y cuánto. Lo que más le preocupaba al establecerse en la Española era la comida. Con los 553 originales más 100 nativos que se unieron en Santo Domingo, prisioneros piratas franceses, y los caribes que se unieron esta vez, eran más de 1000 personas. Había demasiada gente para depender solo de los alimentos suministrados desde Santo Domingo. Por eso pensaba usar sus tierras agrícolas. Giordano, que terminó de conversar con los ancianos, le dijo a Rubén:
¿Ha escuchado de algo llamado casaba? Sí, lo he escuchado. En esta época la casaba también era conocida en Europa. Aunque no se cultivaba directamente en Europa de clima templado, se usaba como alimento básico para esclavos de colonias africanas. Dicen que principalmente cultivan esa casaba con maíz, batata, pimientos y chiles, maní, frijoles y calabaza. Y también cultivan piña, pero dicen que tarda mucho tiempo en crecer. ¿Sí? ¿Cuánta cantidad dicen que es? Originalmente había unos 500 miembros de la tribu y era cantidad suficiente para que comieran. Oh, qué alivio. Me preocupaba qué hacer porque incluso si plantáramos semillas inmediatamente tomaría tiempo hasta la cosecha, pero con eso el resto se puede transportar desde Santo Domingo. Habiendo resuelto también la preocupación por la comida, era momento de construir la ciudad en serio. Como la distancia no era lejos, pronto llegaron al asentamiento de los nativos. Por favor, bajen todas las cosas del galeón. Este lugar también tenía poca profundidad, así que tenía que trasladar la carga en carabela para descargar. Rubén dio órdenes a Evers y desembarcó llevando a Giordano, tropas de escolta, artesanos y nativos caribes. Aunque no se notaba cuando estaba en el galeón, al llegar a tierra se sintió el olor de cadáveres descomponiéndose y olor a quemado. Cuanto más siguieron a los nativos, más intenso se volvió el olor. Ah, las casas de los nativos estaban intactas, pero había cadáveres y manchas de sangre esparcidos por todas partes. Sepu, lleva a Taraku y los chicos y ayuda con el funeral de los nativos. Sí, entendido. Rubén envió al grupo de Sepu y le dijo a Amand. Abuelo, una vez que bajen los ladrillos del barco, por favor empiece con el horno. Entendido. Como es río abajo, habrá materiales suficientes para ladrillos para construir casas. Tenía que hacer un horno para poder hacer ladrillos y construir casas y talleres. También podía hacer ladrillos refractarios que eran material para altos hornos para producir hierro fundido y acero, así que tenía que trabajar prioritariamente. Rubén dio varias órdenes a su gente y luego miró alrededor con sentimientos inquietos. Finalmente obtuve mi tierra. Hubo muchas vicisitudes. Aún hay problemas acumulados que resolver. Pero aquí podía desplegar libremente la tecnología sin considerar a nadie. Para Rubén se había preparado el escenario de ensueño. Capítulo 64. Que Rubén se estableciera en la Española se debía a los minerales incluyendo la bauxita, pero el clima tropical también contribuyó. Aunque a finales de noviembre Europa comenzaba el invierno, en la Española la temperatura máxima diurna rondaba los 30 grados tanto en verano como en invierno. Además llegué justo en la estación seca. De noviembre a abril era la estación seca, así que evitando solo el sol abrasador del mediodía era el clima óptimo para trabajar. Los esclavos junto con los nativos arreglaron el pueblo y ayudaron a construir casas a su manera. Hasta que se completara el horno no podían construir casas de ladrillo, así que pensaba vivir temporalmente en las casas de los nativos. Rubén fue a la granja junto con Giordano y algunos trabajadores. Rubén echó un vistazo general a la granja y dijo: Padre. Dígales que planten maíz, frijoles y calabaza juntos en una misma tierra. ¿Los tres a la vez? Y como les daré fertilizante por separado, espárzanlo uniformemente en la tierra donde plantarán los tres cultivos. Era el llamado método de las tres hermanas. Primero el maíz, que crece alto y fuerte, proporciona un soporte natural para que los frijoles puedan trepar por el tallo. Los frijoles cumplen el papel de fijación de nitrógeno y ayudan a que el maíz, que consume mucha fertilidad del suelo, pueda absorber nutrientes constantemente. Finalmente, la calabaza cubre el suelo con sus hojas anchas, suprimiendo el crecimiento de malezas y ayudando a mantener la humedad del suelo. Además, dando como fertilizante potasio, fósforo, calcio, azufre, etc., que eran subproductos de reacciones químicas, se podía esperar al menos 50% más de rendimiento que cuando los nativos cultivaban. Pero dicen que una vez cosechado este maíz, es difícil usar esa tierra por un tiempo. ¿Qué haremos con la tierra después del cultivo? Está bien. Si hacen solo como les enseñé, pueden seguir cultivando sin descanso. Si acaso el crecimiento es lento, pueden esparcir un poco más de polvo de salitre además del fertilizante que les di. Otra ventaja del método de las tres hermanas era que permitía cultivos continuos. Aunque el maíz consumiera más nitrógeno del que fijaran los frijoles, bastaba con esparcir fertilizante directamente.
El salitre cumplía precisamente ese papel de fertilizante. Aunque la eficiencia era muy inferior a los fertilizantes a base de amoníaco modernos, era suficiente para suplementar nitrógeno. Como Giordano ya se había acostumbrado al conocimiento de origen desconocido de Rubén, no hizo preguntas por separado. Hasta ahora Rubén había demostrado constantemente su valía, así que no había nadie en la expedición que cuestionara su conocimiento. Entiendo. ¿Y por qué dice que aplane la tierra hacia atrás? Para plantar arroz, un cultivo oriental. ¿Arroz? Sí. Escuché que en Oriente comen arroz como alimento básico en lugar de harina de trigo. Las razones por las que el trigo se estableció como alimento básico en Europa fueron el clima, el poder de conservación abrumador, el valor nutricional, etc. Rubén también quería tener el trigo como alimento básico si el clima lo permitía. Comparado con el arroz que se conserva máximo 2 años, los granos de trigo se podían almacenar más de 10 años. La desventaja era que tenía que pasar por un proceso de molienda para convertirse en harina, pero hacer un molino era cuestión de construirlo. Para almacenar como alimento no hay nada tan excelente como los granos de trigo. Pero en la española de clima tropical era difícil cultivar trigo. Ciertamente como no se puede cultivar trigo, se necesita una alternativa. Pero no sé si podremos cultivar fácilmente un nuevo cultivo. Si aseguramos agua, no es tan difícil. ¿Por eso dijo que hiciéramos un embalse por aquí cerca? Exacto. Y detrás de eso, después de arreglarlo pueden cultivar caña de azúcar. ¿No faltará mano de obra para cultivar caña de azúcar? El cultivo de caña de azúcar requería bastante mano de obra. Como estaban ocupados con conseguir comida inmediata, la duda de Giordano era natural. La mano de obra la resolveré yo pronto. Con la agricultura es suficiente, ahora vamos al campo de entrenamiento. Rubén se dirigió al campo de entrenamiento donde se estaba llevando a cabo el entrenamiento militar. Giordano tenía que gobernar este lugar en su lugar cuando Rubén se ausentara. Pensaba enseñarle hasta el más mínimo detalle. Rubén originalmente pensaba crear un ejército permanente. Pero habiendo conocido los movimientos de Francia, duplicó ese número operando un total de 100 hombres. Todos deténganse. Reunión. Sepu, que descubrió a Rubén, reunió a la gente. Es un honor ver al amo. Buen trabajo. ¿Cómo va? Todos están siguiendo bien. Como esperaba, lo hacen bien por tener experiencia. No es eso. Es porque el amo garantiza descanso y comida si trabajamos solo 12 horas al día. Aunque sería una declaración que haría que los modernos se horrorizaran, según los estándares de esta época eran las mejores condiciones laborales. Eso también, pero también es evidencia de que tu capacidad de liderazgo es excelente. Gracias. Le mostraré los resultados hasta ahora. No, no vine a verificar sino a enseñarte cómo debes trabajar. Rubén mostró el mapa del pueblo que había dibujado aproximadamente y continuó hablando. Este es el pueblo donde estamos ahora, y planeo expandir hasta esta área en el futuro. Se vuelve más grande de lo que pensaba. También tengo que construir talleres, y el próximo año tengo que traer huérfanos de Florencia, así que tengo que construir casas generosamente. Ah, no había pensado en eso. Comparado con cuando se conocieron por primera vez, Seco expresaba libremente sus opiniones. ¿Y ves las líneas trazadas? Las patrullas empiezan aquí y van así. Y los puestos de vigilancia están aquí, aquí y aquí. Rubén pensaba organizar 20 grupos y rotar entre vigilancia, patrulla, agricultura y entrenamiento. Entiendo. Educaré para que todos lo sepan. Y esta es la lista de entrenamiento de movilización que se hace todos los sábados. Aunque estaban armados con armas de vanguardia según los estándares de la época, el número de soldados era de solo 100. No podían detener enemigos de miles o decenas de miles. Por eso pensaba hacer que toda la gente del pueblo pudiera luchar en caso de emergencia. Si movilizaba a todo el personal de una vez habría problemas en el trabajo, así que planeaba dividir el personal y proceder una vez por semana. Procederé sin contratiempos. Bien, te lo encargo. Por cierto, yo también disparemos después de mucho tiempo. Rubén mismo no era excepción. Como había recibido la promesa del puesto de gobernador de Felipe II, pensaba hacer de este lugar la mejor ciudad.
Tal vez porque habían cruzado el Atlántico juntos y luchado 2 batallas, todos trabajaban apasionadamente con el corazón de construir su propio pueblo. Además, los nativos que se unieron tardíamente también cumplían con el trabajo asignado sin holgazanear con el abundante descanso y comida. Los marineros a quienes se prometió pago adicional también fueron movilizados para trabajos que requerían fuerza. Gracias a eso, el desarrollo del pueblo procedía muy suavemente. Aún así, Rubén tenía prisa. Giordano se preocupó por tal Rubén y preguntó. Todo va bien según el plan, pero parece impaciente en lugar de alegre. ¿Hay algún problema? Sí, aún queda mucho trabajo planeado. Yo también he consultado muchos registros de otras expediciones. No se preocupe tanto. A este ritmo es una velocidad de progreso muy ideal. Lo más peligroso al establecerse en el Nuevo Mundo eran los nativos. Era muy común que atacaran pensando que amenazaban su territorio. Pero lejos de atacar, más bien vinieron bajo las órdenes de Rubén. La tierra también era muy fértil, situada río abajo. Podía construir tranquilamente una iglesia y evangelizar a los nativos. En cuanto al oro y la plata, como los nativos conocían las ubicaciones, estaba en estado de exploración junto con los esclavos. Para Giordano, una exploración más perfecta que esta no había existido en el pasado ni existiría en el futuro. Tengo que proceder rápido e ir al Amazonas. ¿Hay alguna razón por la que procede con prisa? Había una razón. Porque pronto ocurriría ese evento. 7 de octubre de 1571. La batalla de Lepanto, combate entre la Santa Liga encabezada por España y los estados pontificios contra el Imperio Otomano. Aunque faltaban aún 1 año y 10 meses hasta el día de la batalla de Lepanto, el tiempo dado a Rubén era de apenas poco más de 1 año. Para interferir en la política y crear influencia, necesito al menos 6 meses o más. Había 4 nobles españoles con quienes tenía que establecer conexiones antes de que ocurriera la batalla de Lepanto. Si solo fuera establecer amistad, bastaría con tiempo de viaje y comida, pero eso no era lo que quería Rubén. Tenía que establecer conexiones suficientes para poder expresar sus opiniones. Así tenía que hacer que después de la batalla de Lepanto mantuvieran más vigilancia sobre las fuerzas otomanas. Además, tenía que conseguir caucho rápido para poder hacer refrigeradores usando refrigerante de amoníaco. Aunque usaba salitre, clasificar el salitre uno por uno requería mucho trabajo. Pero no puedo contarle estas cosas a Giordano. También es conocimiento del futuro, y además es un pensamiento peligroso. Al final, Rubén dio otra razón. Pero esto también era sincero de Rubén. De ninguna manera había respondido falsamente. Quiero terminar la exploración exitosamente rápido y traer a mi madre que está en la península. Ante la respuesta totalmente inesperada, Giordano suspiró y respondió. Ah, no sabía que tenía esa intención. Por eso tenía tanta prisa. Me pregunto si mi madre estará bien. También las familias del señor Papú y Vincenzo. Como tenía que manufacturar y vender aspirina, había dejado a Papú en la península. Galileo también era aún demasiado joven para acompañarlo. Mientras hablaban de las personas que habían dejado en la península, vinieron los artesanos de construcción naval. Fu. Hace calor, mucho calor. Ya casi es diciembre, ¿por qué hace tanto calor? Es porque es el nuevo mundo. Aún así es mejor que el frío. El grupo de Marco se sentó y dijo. Yo prefiero el frío al calor. De cualquier manera, terminó la construcción del edificio para usar como taller temporal. Aunque la construcción naval naturalmente se hacía en el exterior, se necesitaba espacio para hacer las pequeñas cosas que iban adentro. Naturalmente no era un edificio apropiado sino un edificio temporal con techo de madera. Buen trabajo. Esta es nuestra vocación, así que ¿qué trabajo? Tenía las manos inquietas por no poder trabajar apropiadamente. Les daré trabajo hasta aburrirse pronto, así que descansen cuando puedan. Jajaja, entendido. Por cierto, encontré algunas maderas para usar como quilla. Oh. ¿En serio? Sí. Si subes un poco siguiendo el río, hay árboles gigantes que se pueden usar para barcos por todas partes. Aunque vivían nativos, ellos vivían en armonía con la naturaleza. Por eso en la cordillera central abundaban árboles gigantes. También había mucho roble y caoba de las Indias occidentales usados en construcción naval.
Por muy buena que fuera la madera contrachapada de resina fenólica, hacer quilla era imposible. Y hacer quilla de hierro aumentaba el peso del barco y como se necesitaban estructuras adicionales para soportar el peso pesado, había gran posibilidad de que la velocidad del barco se volviera lenta. Por eso pensaba hacer la quilla trabajando madera maciza según el método tradicional. Oh, entonces ahora les enseñaré cómo secar madera comprimida más rápido. Justamente me moría de curiosidad por saber cuál era ese método. Enséñame rápido. Marco había pasado toda su vida con madera para construcción naval. Era un método que él también había investigado durante décadas pero no había podido encontrar. Rubén trajo una botella y dijo. Es algo llamado etanol, sumerjan la madera en esto por un día, sáquenla, comprímanla y guárdenla en un lugar bien ventilado. ¿Qué? ¿Para secarla sumerges en líquido? El etanol se evapora más rápido que el agua, así que remueve rápidamente la humedad del interior de la madera. Era natural que Marco, que no conocía estas características del etanol, se extrañara. Pensó en explicarle la razón, pero ver es creer. Ellos eran artesanos, y mostrar realmente sería más rápido para convencer que hablar teoría todo el día. Inténtenlo una vez. Rápido en 2 semanas, tarde en un mes el secado terminará. 2 semanas. Entonces hay necesidad de hacer tablas de madera con aserrín o papel de madera delgado. Parece que sería más rápido solo secar y trabajar. Si faltaran materiales, el método que enseñó Rubén habría sido muy efectivo. Pero si había madera abundante y método para secar rápido, era beneficioso simplemente trabajar. Desde sacar aserrín y cortar finamente hasta el proceso de prensar, requería más trabajo. Es que este etanol no se puede conseguir tan fácilmente. Los métodos para obtener etanol eran principalmente 2. Fermentación y síntesis. Lamentablemente ahora solo se podía obtener por fermentación, así que la cantidad era limitada. Además, el etanol necesario para secado comprimido tenía que tener al menos 90% de graduación, así que recolectarlo por destilación era bastante complicado. Rubén tampoco habría usado resina fenólica si no fuera por eso. Secar con etanol era mucho más simple que el proceso de prensado. Ciertamente el suministro de materiales también es un problema importante. Marco también era artesano, así que entendió inmediatamente el significado de las palabras de Rubén. Y esto se debe usar en el exterior con buena ventilación, y absolutamente no deben llevar fuego cerca. Realmente absolutamente. Ah, se prende fuego fácilmente. Ciertamente, no hay cosas en el mundo que solo sean convenientes. Algo así. Y también tengo algo que pedirle al abuelo Bettore. ¿Qué es? Están los esclavos piratas franceses. Por favor, enséñales cómo pintar con pintura impermeable. ¿Solo necesito enseñar a pintar? Sí. Solo necesita enseñar cómo pintar. Eso no es difícil. Si fuera cómo hacer pintura impermeable no sabría, pero el método de pintar lo habría enseñado aunque le dijera que no. Originalmente la pintura la aplicaban trabajadores comunes y solo hacía la inspección final. Y después del primer recubrimiento impermeable haré segundo recubrimiento impermeable con impermeabilizante que desarrollé, así que no bajen el barco y esperen. Otra vez parece que hiciste algo interesante. Algo así. Y este es el galeón que quiero construir. Los artesanos revisaron el plano que Rubén entregó y dijeron. Oh, ¿tiene forma un poco más ágil que el galeón en que vinimos? Sí, correcto. Quiero hacerlo de unas 150 toneladas. Era 150 toneladas según el estándar de almacenamiento de vino de esta época, y según el estándar de desplazamiento moderno era un velero de más de 200 toneladas. El plano que dibujó Rubén era un galeón hecho imitando el Golden Hind de Francis Drake construido en 1577. ¿Cuál es el uso? Probablemente el combate sea el propósito principal. Me gustaría que salga como 10 nudos de velocidad. 10 nudos, con este tamaño y esta altura aproximadamente será posible. Mientras discutían sobre el galeón, llegó Demba que había ido a explorar minerales liderando nativos y esclavos. Regresé, amo. Buen trabajo. ¿Conseguiste los minerales? Sí, los preparé fuera del edificio. Si solo enseñaba métodos de refinación de minerales, el trabajo que Rubén tenía que hacer inmediatamente casi terminaría. Parecía que en unos días podría partir al Amazonas para conseguir árboles de caucho. Capítulo 65.
Al salir, los minerales extraídos como muestras estaban apilados por tipos. Amand y los artesanos herreros ya estaban examinando los minerales con interés. Vaya, mira este mineral de hierro. Parece mejor que la mayoría de productos de primera calidad. El mineral de cobre tampoco es broma. No llamaban al Nuevo Mundo tierra de oportunidades por nada. Así es. Pensaba que solo salían oro y plata. No sabía que también había minerales de tan buena calidad. Como los exploradores que vinieron al Nuevo Mundo solo buscaban oro y plata, naturalmente había pocas historias sobre otros minerales. Pero al confirmar minerales de tan alta calidad, los artesanos comenzaron a ver el Nuevo Mundo de manera diferente. Cuando Rubén salió, los artesanos se levantaron de sus asientos. Entre ellos, Amand le preguntó a Rubén. ¿Entre estos hay material para esmalte de porcelana blanca que también pueda resistir el calor del coque? Rubén señaló el mineral de bauxita y dijo. Sí, es este, le puse el nombre de bauxita. ¿Bauxita? El método de extracción detallado se lo enseñaré después de revisar los otros minerales también. Está bien. Rubén señaló algunos minerales y le dijo a Demba. Este y este no necesitas extraerlos en el futuro. Los minerales que Rubén descartó eran garnierita y nicolita, minerales de níquel. El níquel era material principal para hacer acero inoxidable, aleaciones de níquel, baterías, imanes permanentes, etc., así que naturalmente era necesario. Pero los dos minerales mencionados eran difíciles de extraer níquel por métodos tradicionales. Sí, entendido. Todo lo demás es necesario, así que extrae la mayor cantidad posible. Los minerales restantes eran oro y plata, bauxita, mineral de hierro, mineral de cobre, pentlandita, mineral de níquel, y cromita, mineral de cromo. Se lo transmitiré al equipo de mineros. Cuando terminó de hablar con Demba, el artesano herrero preguntó. Entiendo el mineral de hierro y cobre, pero ¿qué son estos? Lo que le causaba curiosidad eran los minerales de níquel y cromo. Son níquel y mineral de cromo, te enseñaré el método de extracción después de regresar del Amazonas. Aunque quería enseñárselo inmediatamente, extraer níquel y cromo requería temperaturas más altas que para hacer hierro fundido. Solo podía enseñárselo después de hacer ladrillos de alúmina. Entendido. Por cierto, ¿cuándo se completará el alto horno de coque para hacer hierro fundido? Como conseguí material para hacer ladrillos refractarios, lo haré pronto. Primero hagan los fuelles que van en el alto horno. Entendido. Si sobra tiempo, ¿puedo extraer hierro o cobre por el método anterior? Siento que perdí el toque por descansar demasiado. Eran artesanos que no habían descansado ni un día antes de venir aquí. Como habían estado sin trabajar durante meses, extrañaban el martilleo. Por supuesto. Pueden hacerlo cuanto quieran. El equipo de mineros seguirá trayendo mineral. Rubén entregó los minerales a los artesanos y luego le dijo a Amand. Abuelo, entremos a hablar un momento. Como el inicio de todo trabajo eran los ladrillos refractarios, necesitaba desesperadamente la ayuda de Amand. Lo que Rubén le enseñó a Amand fue el proceso Bayer que había usado para extraer alúmina de arcilla caolínica. Lo que se hace a través de este proceso se llama ¿qué? Alúmina. Vaya, hacer material para esmalte de porcelana blanca no era cosa fácil. Esto no es tan difícil. Seguir el proceso Bayer inventado a finales del siglo XIX no era gran problema. El proceso Holler-Hull que convierte alúmina en aluminio requería electricidad tremenda, así que era prácticamente imposible. ¿Pero hacer ladrillos con este material de esmalte? Sí. Si mezclan alúmina y arena fina del río en proporción 9:1 para hacer ladrillos, saldrán ladrillos resistentes que soporten no solo el calor intenso del coque sino también el peso del mineral de hierro, piedra caliza y coque. Vaya, qué interesante. La conexión entre alto horno de coque usando ladrillos de alta alúmina y el proceso Bessemer. Una vez completado esto, podría superar el método de crisol inventado por Benjamin Huntsman de Inglaterra en 1740 y el método de pudelado inventado por Henry Cord de Inglaterra en 1784, logrando producción de acero del nivel del siglo XIX. Como pienso seguir aumentando los altos hornos, por un tiempo solo haga ladrillos de alúmina. Bueno, como es mi trabajo, entiendo. Pero está procediendo con hacer porcelana blanca con nuevas técnicas en lugar de tecnología oriental. Esta era la razón por la que Amanda había seguido a Rubén. Ah, sí.
Seguiremos suministrando ganado para que coma la gente del pueblo desde Santo Domingo. ¿Ganado? Amand se extrañó de por qué salía ganado de repente cuando hablaban de porcelana blanca. Cuando los sacrifiquen quedarán huesos, límpienlos bien y luego séquenlos bien para guardarlos. ¿Huesos de ganado? Amand se confundía más mientras más hablaban. Esos huesos son el material principal para hacer la nueva porcelana blanca. Se llamaba bone china. Era porcelana blanca europea que tenía ceniza de hueso como material principal. Cerca del 50% de los componentes de bone china eran huesos de ganado. También entraban arcilla caolínica, cuarzo y feldespato, pero eso ya estaba suficientemente preparado. Si fuera otra persona me habría enojado preguntando si bromea, pero, Rubén, como eres tú quien lo dice, te creeré. No se sentirá decepcionado. Ahora era momento de esperar que los artesanos hicieran resultados. Solo así podría pasar al siguiente paso. Esa noche, Rubén cenó junto con Giordano. Mientras cenaban tranquilamente, Giordano abrió la boca. Me preocupa que se vaya demasiado apresuradamente. No es particularmente urgente. Ya pensé en la ruta de viaje y preparé el regalo para su excelencia el virrey. Aún así. Mientras no esté, padre, por favor lidere bien a la gente. No sé si podré hacerlo bien. Por supuesto, en principio cuando Rubén se ausentara, Giordano como sacerdote sería el líder. Pero al enfrentarse a la realidad, Giordano se preocupaba. Solo haga como siempre. Lo demás se lo diré cuando termine la cena. Puede decírmelo ahora. Sería incómodo escucharlo durante la cena, es sobre salitre. En esta época Europa de veces extraía salitre de cuevas naturales de salitre, suelos de ruinas o construcciones antiguas, pero principalmente lo hacían en granjas de salitre. Las granjas de salitre eran métodos de hacer salitre recolectando y fermentando estiércol de ganado u orina humana, así que no era buen tema para discutir durante la cena. Está bien. Con piratas ingleses y franceses desatados, la pólvora es importante. Pero como hacer salitre, no. ¿Eh? Más bien, ¿no podría hacer salitre usted que hace cosas aún más increíbles? Sí, bueno. Jaja. El método de fabricación de salitre, material principal de la pólvora, naturalmente pertenecía a secretos de Estado. Pero Giordano pensaba que sería extraño que Rubén no lo supiera. De cualquier manera, si está bien, se lo explicaré detalladamente. Sí, escucharé atentamente. Primero debe hacer tanques para almacenar orina humana en las afueras del pueblo. Sería bueno ubicarlos en el lado opuesto a la dirección de las montañas. Así lo haré. Los recipientes de orina se pueden hacer consultando con el artesano carpintero. Hasta aquí era contenido que cualquiera conocía. Recolectar orina en Europa era muy común y todos sabían que con eso se hacía salitre. Y mezcle tierra, paja y excrementos de caballo. La proporción es 4 de orina, 4 de tierra, 1 de paja y 1 de excrementos cada uno. Era un proceso necesario porque se necesitaba materia orgánica para que la fermentación procediera apropiadamente. Luego, después de mezclar bien, debe agregar polvo de cal y revolver otra vez. ¿Polvo de cal? Sí, es muy importante. La fermentación de orina procede por microorganismos y 20-30 grados es la temperatura apropiada. En la española donde se mantiene la temperatura apropiada todo el año, solo dejándolo se formarían cristales de nitrato en 1-2 años. Pero agregando polvo de cal, la velocidad de fermentación se aceleraba al menos 3 veces. Los microorganismos actúan activamente en ambiente ligeramente básico, y la cal cumple el papel de neutralizar la orina que es ligeramente ácida. Además, el polvo de cal se combina con impurezas para remover sedimentos más efectivamente. Removiendo impurezas a través de este proceso se podía mantener la eficiencia de fermentación. ¿Cuánto debo agregar? Eso es muy importante. Rubén sacó papel de tornasol, papel empapado en jugo de repollo y secado, y continuó hablando. Agregue polvo de cal poco a poco mientras confirma. Cuando gotee la mezcla de orina en este papel y se vuelva azul, agregue hasta entonces. ¿El papel cambia de color? Sí. Mire esto. Rubén goteó unas gotas de ácido clorhídrico diluido en el papel de tornasol. Entonces el papel que era morado comenzó a cambiar a rojo claro. ¡Ay, no! ¿Cómo?
El ácido clorhídrico diluido que Rubén goteó era claramente líquido transparente. Pero no podía creer que el papel se hubiera vuelto rojo. De cualquier manera, definitivamente debe volverse azul cuando gotee la mezcla de orina mezclada con polvo de cal. Si mezclaba polvo de cal excesivamente volviéndose fuertemente básico, la actividad microbiana se deterioraba y el amoníaco se podía gasificar y volar. Ah, entiendo. Por cierto, el papel que cambia de color es realmente curioso. No es tan increíble. Hice mucho, así que puede usarlo sin escatimar. Como el repollo era ingrediente barato, había hecho papel de tornasol abundantemente. Solo mezclando bien polvo de cal se termina. Aún queda. Así se formarán sedimentos que debe raspar bien para separar. No parece trabajo particularmente difícil. ¿Pero a quién asignar ese trabajo? Los piratas franceses deben ganarse la comida. Ah. Entonces funcionará. Aún así, por si acaso no muestren a esos tipos el proceso de esparcir polvo de cal. Con esas palabras, Giordano tuvo una duda repentina. Debería hacerlo así, pero ¿por qué me dice todo a mí? ¿No piensa que yo podría traicionarlo? ¿Me va a traicionar? ¿Eh? No es eso. Entonces está bien. ¿Y si me traiciona, con quién va a discutir? Aunque no tenía intención de traicionarlo, por esa razón menos podré traicionarlo. Rubén era la persona más curiosa entre todas las que Giordano había conocido. Parecía no haber nada en el mundo que no supiera, y trataba sin prejuicios incluso sus pensamientos algo peligrosos. Con él parecía que podría corregir los puntos contradictorios de la Biblia que le causaban curiosidad. Y Rubén tampoco estaba sin medidas. Básicamente confiaba en Giordano, pero aunque él esparciera sus métodos avanzados, bastaba con adelantar la invención de pólvora sin humo. De cualquier manera, conserve por separado el sedimento removido. Es muy bueno usarlo como fertilizante. ¿Lo que queda después de remover el sedimento es salitre? No. Después de terminar la fermentación debe pasar por un proceso más. ¿Cómo se puede confirmar que terminó la fermentación? Confirmar que la fermentación había terminado no era difícil. Cuando comience a salir un olor terrible, gotee la mezcla de orina en el papel que cambia de color de antes. Si se vuelve morado, la fermentación terminó. ¿Eso es salitre? No. Queda el proceso final. Como yo lo haré cuando regrese, solo conserve bien la orina fermentada en recipientes. Tenía que mezclar carbonato de potasio y pasar por proceso de cristalización para finalmente hacer salitre. Hacer salitre no es trabajo tan fácil como pensaba. Aún así lo van a usar mucho, así que haga la mayor cantidad posible. Pensando en la batalla de Lepanto, tenía que hacerlo muy abundantemente. ¿Hay algo más que hacer además de esto? Solo con hacer esto es suficiente. Entiendo. Mañana tiene que hacer un viaje largo otra vez, así que hoy descanse profundamente. Rubén tenía que dormir en un barco que se mecía durante un tiempo otra vez, así que pensaba dormir temprano hoy. Fin del capítulo 65.